Buenos días, amigos y hermanos. Es un gusto saludarlos este día para conversar acerca de la bendita palabra de Dios. Hoy quisiera conversar con ustedes acerca de un tema que podríamos llamar parte del corazón del cristianismo: el amor al prójimo. La regla de oro. Porque la regla de oro define en gran medida una nueva relación del hombre con el hombre. Y este día yo quiero que hablemos de eso, de la regla de oro. Primero, vamos a tomar unos minutos para orar. Padre, esta mañana te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Exaltamos tu nombre porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque tu palabra es estable como los cielos, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te entregamos esta reflexión que vamos a compartir con las personas que están al otro lado del teléfono, de la computadora o del televisor. Te damos gracias y te pedimos que todos seamos edificados por el único que nos puede edificar, por tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y amigos, cuando hablamos de la regla de oro, tenemos que referirnos a la Escritura. Para un cristiano, todo está referido a la Escritura, a la bendita palabra de Dios. En el capítulo 7 del Evangelio según Mateo tenemos la regla de oro. La regla de oro está en el contexto del Jardín del Monte, del cual hemos venido conversando al menos los últimos 3 programas. El Sermón del Monte, decíamos antes, es como el compendio de la ética cristiana. Quizá el documento mejor acabado de lo que debe ser una forma de vivir, una forma de entender el cristianismo. La regla de oro es un verso pequeñito, pero que tiene un tremendo y grande significado. Dice la palabra en el capítulo 7 de Mateo, verso 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Notemos por un momento la expresión que inicia este verso 12. Así que. ¿Qué quiere decir así que? Es como una conjunción. Es una expresión que conecta la regla de oro con lo anterior. Y estamos hablando del capítulo 7 según San Mateo. La expresión así que conecta, repito, el verso 12 con los versos del 7 al 11 que vamos a leer para ubicarnos en un contexto que la Biblia nos plantea. Dice la palabra del capítulo 7, verso 7 en adelante: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí comienza el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto
es la ley y los profetas. Quiero centrarme, antes de conversar sobre la regla de oro, en dos aspectos del texto bíblico que va del verso 7 al verso 11. Cuando la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, no se está refiriendo a todos los hombres y a todas las mujeres. Se está refiriendo a todos aquellos que han hecho de Jesucristo el Señor de sus vidas. Ciertamente la Biblia es para todos, pero las bendiciones, las promesas de Dios son para aquellos que le temen, para aquellos que le buscan con un corazón sincero, para aquellos que se arrepienten de sus pecados y que cambian su vida. Porque el mensaje genuino, auténtico del cristianismo es que hemos de nacer de nuevo, es decir, ser nuevas criaturas. Como dice Pablo, el que robaba ya no robe. Y en general podemos decir, el que mentía ya no mienta. El que adulteraba ya no adultere. El que fornicaba ya no fornique. Todo aquel que peque, que cambia su manera de vivir para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque el anhelo de Dios, el deseo de Dios expresado en la Escritura, es que cada uno de nosotros vivamos hasta llegar a ser como Cristo. El gran desafío que tenemos los cristianos es llegar a ser como Cristo. Fíjense, hermanos y amigos amados, que la Biblia nos enseña que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahora bien, ¿hacia dónde nos conduce esta reflexión? El planteamiento es que todo lo que queremos que nos hagan, hemos de hacerlo a los demás. A mí me gustaría que me regalaran un carro, pero ¿quién de nosotros va a sacar su platita para regalarle un carro a otro? Lo pongo en términos figurativos, puede ser algo sencillo, puede ser una licuadora, puede ser un reloj, puede ser cualquier cosa pequeña, una billetera vacía, no importa. Pero dar lo que yo quiero recibir es la esencia de la regla de oro. Y yo quiero hablar de esto de manera contextual, porque no se trata de religión. Esto no es religión. Esto, amados hermanos y amigos, es vida. Esto implica un cambio en la cosmovisión del mundo y de la vida que tiene cada uno de nosotros. Veamos la regla de oro en contexto. No quiero ser pesimista, pero en estos días, hoy creo, se inician las fiestas de Liberia. Fiestas que duran aproximadamente 10 días. 10 días de fiestas. Muchos de los que participan se gastan en licor y en diversiones, muchas veces el salario que reciben. Y debemos preguntarnos de una manera crítica: ¿tienen leche los hijos de las personas que gastan su salario en las fiestas mientras están en sus casas? ¿Tienen leche esos niños? ¿Tienen comida esos niños? Solo esto nos plantea una gran responsabilidad. Porque vean lo que dice la palabra: pues si vosotros siendo malos, y esta es una expresión fuerte, siendo malos, dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno.
porque todos somos pecadores. Aún los que conocemos a Cristo pecamos. Pues vea usted lo siguiente: todos somos malos, salvo cuando Cristo con su muerte en la cruz nos redime, nos limpia de pecado y nos justifica. Pero imagínese un varón, una mujer que tiene a sus hijos en la casa sin comida y ellos disfrutando de las fiestas. Eso nos hace malos. Nos hace malos e irresponsables. Porque pongamos en los zapatos del niño, que ese padre o esa madre que se enfiestan y gastan la plata en licor, en drogas o en diversiones, mientras los niños permanecen con hambre en la casa. Ese padre y esa madre sería bueno que se pusiera en los zapatos de su hijo y pensara: ¿tendrá hambre? ¿Tendrá sed? ¿Habrá tomado leche? La persona que lo cuida, si es que existe alguien que los cuide, tendrá cuidado de darles alimento, aunque el padre o la madre no le hayan dejado nada para que coman los niños. Vean que la Biblia parte de algo positivo. Si un padre, siendo malo, sabe dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que pedimos. Y lo que pedimos nosotros no es solo pan, es la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hermanos y amigos, pensemos por un momento en la enorme responsabilidad que implica el ser padre. Implica ser responsable con llevar alimento a los hijos. Pero si ni eso hacemos, si ni siquiera llevamos el alimento por las borracheras, por las drogas o por las diversiones que traen las fiestas, y no es que me oponga a esas actividades, son parte de la expresión cultural de un pueblo y eso merece respeto. Pero lamentablemente las consecuencias de gastar el dinero en esas actividades conllevan también explícitamente el no llevar el alimento a la casa, salvo que alguien gane 10 millones de colones, en cuyo caso no podemos decir nada. Pero cuando se tienen salarios como los que se pagan en Costa Rica, que tal vez en un día se lo gastan en una cantina o en uno de los puestos de venta de licores. Hermanos amados, la regla de oro nos pone en el contexto de un mundo que podríamos llamar, o que los griegos llamaban, un mundo hedonista. Un mundo en el cual el placer, el gozo de la carne es lo más importante. Y eso es lo que hacemos a veces cuando el dinero del salario se va en las fiestas. Damos rienda suelta a una cultura hedonista. Una cultura en la cual el placer personal, sin importarme los demás es lo que interesa. Y un hombre no puede ser tan narcisista, es decir, tan centrado en sí mismo, como para no pensar en su familia, como para no pensar que en la casa hay niños que esperan alimento y abrigo. Y más que eso, esperan el abrazo y el beso de un padre que, si es responsable, tiene que llevarles alimento, abrigo y amor, porque los niños merecen y necesitan amor. He usado la palabra narcisismo. Hay en el mundo que vivimos una tendencia al narcisismo, el mirarme yo. Narciso, cuenta la mitología, era un hombre que se amaba tanto a sí mismo, que se miraba en el agua transparente de una laguna y se enamoró de sí mismo.
porque era tan, pero tan amante de sí mismo, que se olvidaba del mundo que lo circundaba. Y narcisismo significa eso, centrarme en el yo. Es lo que podríamos llamar, y que hemos mencionado antes, una cultura antropocéntrica. Fijarse en el hombre, no fijarse en nada más. También, hermanos y amigos amados, hay en el mundo que vivimos, para salirnos de las fiestas, una tendencia a cultivar el cuerpo y a prácticamente rendir culto al cuerpo. Es como un nuevo becerro de oro del que nos habla el capítulo 32 del libro del Éxodo. Un nuevo becerro de oro. Esa tendencia que se le conoce como fitness, el tratar de tener un cuerpo escultural, y esto no estoy diciendo que sea malo, me refiero al exceso de ver al cuerpo como un fin en sí mismo, de desarrollar los bíceps, las piernas, en fin, de tener un cuerpo atlético, aunque haya un cerebro vacío en la cabeza de la persona que se dedica con exagerada pasión a este tipo de aficiones. En el caso de la persona que excesivamente, y repito, que es en extremo, dedicada al fitness, al culto al cuerpo, el yo es el centro. El yo es el centro. Es un egoísmo congénito. No me preocupo en absoluto por los demás. No me preocupo por mi contexto. Tengo cero interés en el ambiente. Tengo cero interés en el otro. Una persona egoísta que se centra en el yo, que cultiva el culto al cuerpo, a sus propios placeres, que asume una actitud hedonista, no tiene tiempo para pensar en que hay una legión de costarricenses, una legión de liberianos que viven en las calles. ¿Te has fijado, amigo y hermano, que en Liberia hay una población flotante de indigentes que deambulan de aquí para allá, de allá para acá, y que muchas veces no tienen que comer? ¿Qué hacemos con ellos? Hay muchas ideas. Debiera haber, dice la gente, debiera haber un albergue para que pasen la noche y se les dé alimento. Debiera haber. Pero eso pasa como con el cuento de los ratones que quisieron ponerle un cascabel al gato. Todos estaban convencidos de que había que ponerle un cascabel al gato para que cuando se acercara sonara el cascabel. El problema era, ¿quién le ponía el cascabel al gato? La municipalidad. Yo no tengo evidencias de que la municipalidad vaya a hacer algo al respecto. Siendo las autoridades políticas, debieran hacer algo. Porque algunos, a nivel muy micro, a nivel muy pequeño, algo están haciendo o estamos haciendo. Y lo digo porque nosotros en la Iglesia Bíblica Emanuel hemos establecido lazos de comunicación, yo diría que lazos de amor, con una asociación católica, Manos Solidarias. Nuestro ministerio, Por Amor a Ti y Manos Solidarias, le damos una cena a la semana a la población de la calle en nuestro edificio. Y un sábado al mes le ofrecemos un desayuno. Otras organizaciones llenan el resto de los sábados. Es un granito de arena. Probablemente es algo demasiado pequeño, pero ¿sabe qué? Es necesario comenzar por algo. Y para mí, Manos Solidarias, Asociación Católica, y Por Amor a Ti, Ministerio Evangélico, hemos trabajado juntos en una obra de amor.
hacia los más débiles, hacia los desheredados, hacia aquellos a que el mundo rechaza por su olor o por sus costumbres, pero para los cuales hay un grupo de hermanos, de amigos, que nos hemos reunido para ofrecerles algo de lo poco o lo mucho que Dios nos da. Hermanos y amigos, la regla de oro comienza por botar las barreras del egoísmo. Usted no puede ser cristiano si usted es egoísta. Usted no puede ser cristiano si usted acumula dinero, acumula cosas y solo piensa en sí mismo. Le dije al principio y lo repito ahora, esto no es religión, esto es vida. Esto es una nueva cosmovisión del mundo y de mi papel, de su papel en ese mundo que estamos viviendo. La regla de oro nos confronta porque si es el cumplimiento de la ley y los profetas, nos está hablando de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Si yo quiero ser tratado con amor, yo debo tratar con amor. Y le digo porque dentro de las patologías que vivimos en el mundo actual, hay una que yo le llamo la cultura del zombie. ¿Sabe a qué me refiero cuando hablo de la cultura del zombie? Es esa cultura que vemos en la calle, que el mismo Albert Einstein criticaba y se lamentaba de que cuando el mundo llegara a ese nivel de deshumanización, iba a venir una catástrofe. La cultura del zombie es esa cultura que nos pone en cualquier circunstancia a un montón de personas, tal vez en un bus, tal vez en una banca del Seguro Social esperando cita, nos pone todos así. Olvidándonos de a quién tengo a la par, a mi izquierda, y a quién tengo a mi lado, a la derecha. Esa es la cultura del zombie. Esa cultura que hace a hombres y mujeres despojados de toda sensibilidad, de todo amor al prójimo. Y esa, amigos y hermanos, es el tipo de cultura que estamos viviendo. ¿Sabe qué? Por no vivir la regla de oro. El día que la humanidad se ponga de acuerdo y todos tratemos, puede parecer utópico. Ha habido muchas utopías a lo largo de la historia. La Ciudad del Sol de Campanella, la utopía de Tomás Moro, para decir algo. Utopías son ideas que se salen de la realidad y que nunca se han podido materializar. Bueno, el día que todos los hombres y las mujeres de este mundo pensáramos en el otro, le diéramos de comer a quien no tiene alimento, le diéramos vestido al que no tiene vestido, ese día la humanidad cambiará. ¿Y sabe cuándo y cómo empieza ese cambio? Cuando usted, cuando yo aprendamos a vivir la regla de oro, a tratar a los demás como yo quiero ser tratado, a hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo, amar a los demás como yo quiero ser amado. Amigo y hermano, vamos a orar para dar gracias a Dios por este momento de reflexión. Solo piense en la regla de oro y en la forma de llevar a la práctica lo que no es religión, lo que es simplemente vida. Padre, te damos gracias esta mañana, este día, Señor, por habernos permitido compartir estos momentos de reflexión en torno a la regla de oro. Ayúdanos, Señor, a entender que solo pensando en el otro, solo sirviendo al otro,
Solo dando al otro, solo amando al otro, podemos vivir una auténtica vida en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre, te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tengan un lindo día.